Bienvenidas y bienvenidos a Economía de Frente, este programa que tiene como propósito analizar de manera accesible, sencilla, la economía de Estados Unidos, el mundo y México. Así es que iniciamos con Ernesto Farel Santoscoy, este programa que tiene buenos datos, por cierto, para comentar y para cerrar el mismo. Gracias. Iniciamos. ¿Cómo estás, Ernesto Farel Santoscoy? Gusto en saludarte. Gracias. Igualmente, Eduardo, Gracias. un gusto. Recorremos, gracias, igualmente para mí un gusto, Eva, recorrer el asunto de la economía de Estados Unidos. La FED tiene la próxima semana una reunión clave. ¿Tú crees que eleve la tasa de interés en Estados Unidos la próxima semana? Bueno, lo que hace 2 semanas era con un 100% de probabilidades, ¿no?, de que no subiera la tasa de interés, pues ahora creo que es un verdadero volado. ¿Por qué? Bueno, pues porque han estado saliendo algunos datos que han vuelto a ser probable o han incrementado la probabilidad de que la Reserva Federal incremente su tasa de interés de nueva cuenta. Digamos que todo el discurso y lo que decían las minutas apuntaba a que ya había acabado el ciclo alcista de tasas al subir la tasa desde 0 hasta hasta el rango de 5 a 5.25 y que ya iba a quedarse ahí estancada esperando a ver los efectos de todos esos incrementos en la actividad económica y en la inflación en el futuro. Pero además porque estábamos viendo pues una inflación que estaba con tendencia a la baja. Pero resulta que la semana pasada tuvimos el índice de la inflación del gasto del consumidor. Es un índice de inflación especial, ¿no? Pero que es el favorito de la Reserva Federal. Y ese indicador subió 0.4% en el mes pasado, tanto en su indicador general como en el indicador subyacente, es decir, quitando los elementos más volátiles. Y con eso, este indicador está en 4.4% de inflación general anual, últimos 12 meses, y 4.7% anual en la subyacente. Con el incremento que tuvo la tasa, pues se incrementan las probabilidades de que la Reserva Federal incremente su tasa. Si no es en esta ocasión, la semana entrante, puede ser que el mes que entra, donde hay también otra reunión calendarizada del Comité Federal de Mercado Abierto, que es quien decide sobre la política monetaria. Pero después, el viernes pasado, también tuvimos datos del empleo, otra vez arriba de 300,000 nuevas plazas creadas, ¿no? El mercado estaba esperando incluso por debajo de 200,000, ¿no? Entonces, pues el dato sale muy fuerte, la tasa de desempleo vuelve a bajar, ¿no? Y los salarios siguen subiendo arriba del 4% anual, y pues es otro indicador que te está diciendo la economía sigue muy fuerte, ¿no? Simplemente este gasto del consumidor, pues también se disparó 0.8% de un mes a otro. Eh, es cerca de más de 5% anual, ¿no?, el gasto del consumidor. Eso te está diciendo que el mercado norteamericano sigue desbocado y que por lo tanto las presiones de inflación de demanda, pues ahí siguen. Y Sí. entonces eso hace probable que la Reserva Federal pues, tenga que subir su Tú, tasa. tú, tú si estuvieras dentro de la FED, ¿por qué irías? Porque si no la subes en esta ocasión, la vas a tener que subir la siguiente, sin lugar a dudas, ¿no? Así es. ¿Tú qué irías antes o Yo después? preferiría subirla Ahora, sí. ahora, ¿para qué hacerse tontos? Hay que recordar que vienes de una fase en la que estuviste pues, más de un año diciendo, no, la inflación es temporal, no, vamos a dejar la tasa en cero mucho tiempo y vamos a aguantar. Entonces, si después de ese error garrafal, ¿no?, sigues cometiendo estos titubeos, me parece que simplemente lo que estás haciendo es abonando a que el Banco Central tenga cada vez menor credibilidad.
Claro. Entonces tú si vas a que la Fed incrementará en esta ocasión un cuarto de punto porcentual. Creo que sería mejor decisión. Creo que lo más probable es que como ya están muy dichos de que iban a hacer una pausa, creo que, o sea, una cosa es lo que creo que debería de ser y otra cosa es lo que creo que van a hacer, ¿no? Creo que sí van a dejar quieta la tasa Bien, y para el mes que entra la subirán. Van a correcto. abrir la puerta en su comunicado de que pudieran seguir subiendo su tasa otra vez, ¿no? Y es un mensaje al mercado, no solamente estadounidense, sino mundial, ¿no? Exactamente. La influencia que tiene el Banco de la Reserva Federal en todo el mundo es vital, es fundamental, ¿no? Muy importante. Bien, Así es. bien. Ahora, eh, ¿por qué la economía está tan desbocada en Estados Unidos? O sea, le aplicas una fórmula de cuántos puntos porcentuales de incremento en tasas de interés y sigue dando muestras de fortaleza a su economía, ¿ah? Exactamente. Por un lado, porque los efectos de los incrementos de tasas tienen varios meses para que se vean sus resultados. Claro, En segundo lugar, porque el incremento último que hizo para llevar la tasa al rango de 5 a 5,25 es la primera vez que está tocando una tasa por arriba de lo que se considera su tasa neutral, que ellos mismos la estiman en 4,90, 4,92. Hicieron desde hace casi un año esa estimación. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues, todos estos incrementos que ha habido en tasas ha permanecido la tasa en una zona de política monetaria expansiva, aunque esté subiendo su tasa, ¿no? sí, Y entonces apenas está ahora arriba de la tasa neutral, pero incluso como la inflación pues apenas está bajando el 6%, pues todavía no tenemos una tasa real positiva en Estados Unidos, ¿no? sí. Las tasas a 10 años están al 3,80, no al 5,25, que la tasa a un año. Es decir, la curva de rendimiento está invertida, te pagan más a cortos plazos que a muy largos plazos. Pero ese 3,80 pues es una tasa negativa ahorita, ¿no? Sí, pues bueno, en términos reales es Así negativa. es. Entonces, sigue estando en terreno expansivo. Y por eso la economía sigue dando muestras de sobrecalentamiento, como se ve en el mercado laboral, aunque otros sectores como es el inmobiliario, ¿no? La construcción de casas y en algo también en parte la cuestión manufacturera, sí están ya resintiendo la, los incrementos de tasas. Y No a todos los nosotros también, ¿no? sectores, Y nosotros nos así toca. es, eso nos pega a nosotros también, a México, ¿no? Y a los países que dependemos del comercio con Estados Unidos. Eh, digamos, y es algo que está más o menos generalizado. Los indicadores de gerentes de compra de todo el mundo están señalando más o menos lo mismo. Una manufactura que está débil, Sí. pero una economía de los servicios, es decir, los mercados internos de cada país, Sí. todavía fuertes. Bueno, y la economía mexicana, debida proporción guardada con la estadounidense, también da muestras de vigor, de cierto vigor, ¿verdad? Sí, fíjate que con nuestro indicador oportuno de la actividad económica, Iván, estamos estimando un crecimiento del 1,5% para el IGAE de abril. Recordándole a nuestro amable auditorio, el PIB del primer trimestre salió en 3,7%, un crecimiento sorpresivamente fuerte, y el IGAE del mes de marzo salió Sí, en 2,7, o sea, sí. mucho menos que todo el trimestre, ¿no? O sea, enero y febrero tuvieron crecimientos todavía más fuertes. Entonces, ahora abril 1,5, pues estamos viendo que hay una clara tendencia de desaceleración. Sin embargo, en este dato de abril, metiéndole lupa a los distintos componentes, pues todavía hay varios factores que muestran fortaleza, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es el mercado laboral, ¿no? En el reporte trimestral que hizo INEGI al primer trimestre, mostró Sí. que la tasa de desempleo trimestral bajó a la cifra más baja de toda la historia, 2,7% de tasa de desempleo. Después dio el dato de abril y bueno, subió una décima a 2,8. Pero bueno, estos
estos niveles de tasa de desempleo son los más bajos de la historia y se consideran pleno empleo. Es decir, la economía mexicana también está atravesando por este fenómeno de pleno empleo, aunque no hayamos crecido, aunque se haya crecido muy poco, ¿no? Con esto también se muestra, por ejemplo, para el mes de abril, últimos 12 meses, hubo una creación de puestos de trabajo de 1.8 millones de empleos. Ahora, ¿de qué calidad son estos empleos? Muy mala calidad. En los más bajos, los rangos El 60% casi de del empleo es en la economía informal. Y Entonces, no esa es tiene otra pues. parte que ese es el tamiz obligado para ponerlo enfrente de una tasa de prácticamente pleno empleo de desempleo en el país, o sea, de una tasa de desempleo que está señalando que hay prácticamente pleno empleo. La calidad de los trabajos, los salarios de los trabajos, 55% de la población que trabaja en actividades informales y 38% de quienes trabajan en el mercado formal no tienen la capacidad de adquirir dos canastas básicas con lo que ganan mensualmente. Sí. Y eso, que ha habido un incremento en el salario mínimo, ¿Sí? como nunca lo Histórico. habíamos visto, ¿no? Histórico en los ¿Sí? últimos años. ¿Por qué, Ernesto? Bueno, es que, digamos, hay varios vicios, ¿no? Mira, por ejemplo, siempre hemos tenido una economía informal fuerte. Cada vez que hay algún problema serio en la actividad económica, se desboca ese La mercado informalidad informal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, cuando vienen los despidos en la economía formal, pues la gente no se queda con brazos cruzados no y puede. se va a buscar su fuente de ingreso en alguna actividad, Actividad. ¿no? Que son normalmente pues, estas actividades informales. Pues bueno, en parte eso es lo que ha pasado ahora. Luego también tienes que ha habido muy poco esfuerzo por parte de la autoridad para incorporar a la gente a la economía formal. Hace 2 años sacaron un régimen que se llama de confianza, o 3 años. Es, un, es una maravilla de régimen para sustituir al régimen de los pequeños causantes, ¿no? Contribuyentes, sí. Contribuyentes, que eran los repecos, ¿no? Para sustituir eso, que generan este régimen de confianza. Bueno, es una maravilla. Pero nadie la conoce. Pagas 2% sobre tus ventas y tan, o 3%, una cosa así. Y se Ya con eso acabó. ya. Así es. Nadie lo conoce, ¿no? Muy poca gente lo conoce, no se ha promovido, no se ha hecho algún esfuerzo por inducir a la gente a que entre Aproveche por ahí, la ganga. así es. Y entonces hay muy pocos inscritos en ese régimen, no está haciendo nada, ¿no? Y luego, por otro lado, en donde están concentrados los esfuerzos del SAT, es más bien sobre el lado opuesto, sobre los grandes contribuyentes, que le ha generado pues un incremento en la recaudación impresionante, ¿no? Eh, todos los años se han rebasado las metas de recaudación gracias a esta estrategia, a pesar de que la economía no ha crecido, Sí. ¿no? Fiscalizando a los grandes contribuyentes. Pero eso tiene un límite. ¿Sí? Pero mira, este, para el mes de abril, la recaudación fiscal aumentó 25% anual. ¿No? Es una barbaridad. En términos reales es 20%, ¿no? Real. El impuesto a la renta, nada más impuesto a la renta, 32% anual al mes de abril. Sí, Ahí están los grandes contribuyentes también, ¿no? Aportando, sí, por supuesto. pero ven nomás que logros, ¿no? Eso le ha permitido a la autoridad presumir, como lo hizo esta semana el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, diciendo que sí han cumplido y van a cumplir hasta el fin de sexenio para no incrementar la deuda por arriba del 50% Del del PIB, Producto Interno Bruto, sí. la deuda total del sector público. Sin embargo, por ejemplo, ya ves que ahora el subsecretario de Salud eliminó todas las normas de medicamentos, ¿no? 20,000 normas, pum, las borraron. Bueno, pues hablas con los productores de medicamentos y te dicen, pues el gobierno no nos paga. Sí, Piden medicamentos, hacen mal los pedidos, pero además no pagan. Y entonces hay escasez
de alimentos, de medicamentos. Volteas a ver a los contratistas o proveedores de Pemex, se quejan de lo mismo, que Pemex no les paga, ¿no? Simplemente en el balance al cierre del 2022, Pemex Sí, presentaba, y más o menos se mantiene igual ahora, 14,000 millones de dólares de cuentas por pagar a proveedores que no ha pagado, qué ¿no? barbaridad. Entonces, bueno, pues sí, la deuda en sí de bonos emitidos tanto por el gobierno federal como por Pemex, sumado, no llega a más del 50% del PIB, sí, pero hay varios escondiditos por ahí, ¿no? Varios pasivos escondidos, como este de pagos a proveedores, que es algo que está generalizado. Bueno, ya vemos el asunto del empleo. Las remesas siguen dando buenas noticias y de alguna manera explican el crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Así es, en parte, un buen flujo de remesas propicia un buen mercado interno, ¿no? Un alto consumo. Y bueno, pues es que las cifras siguen estando arriba de 5,000 millones de dólares cada mes, ¿no? Cada vez la tasa de crecimiento es menor, pero un flujo mensual de 5,000 millones de dólares es una Dineral. dineral, ¿no? Pues, Un verdadero milagro, ¿no? poco menos de Y 100,000 millones de pesos al mes extra, así que llegan a la economía, pues es una barbaridad. así es. Ya en el año, últimos 12 meses, de, de abril a abril, Ya son 60. 60,000 millones de dólares. Es 6% del PIB, lo que llega de a gratis por correr gente del país, porque no tiene oportunidades aquí. Sí, exactamente, sí. Te Qué triste. retribuyen con seis Sí, por claro. ciento del PIB de flujos de dólares, de remesas que mandan a sus familias. Y bueno, pues ese es otro eh, de los factores que explican por qué todavía el mercado interno sigue fuerte, a pesar de que la manufactura sí está, pues, como que tendiendo a bajar, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento del 2,7% anual, abril contra abril del año pasado. En meses anteriores se estaba creciendo al 20% en las exportaciones no petroleras, ¿no? Sí, Pues bueno, ya ha venido desacelerándose, ahora está el 2, pues sigue estando en terreno positiva, ¿no? sí. Positivo. Eh, ¿Y qué se espera con este flujo de remesas? Pues que siga en un nivel fuerte y que cuando llegue la recesión en Estados Unidos, que pudiéramos esperarla para finales de este año, principios del año entrante, por los incrementos de tasas, eh, pues a lo mejor se te caen 20%, ¿no? Bueno, pues vas a seguir teniendo un flujo de Sí. remesas de 4,000 millones de dólares Muy mensuales. fuertes. Sigue estando muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que están siendo o que están generando la resistencia, ¿no? O resiliencia, como le llaman ahora, de la actividad económica mexicana. La producción automotriz también refleja fortaleza, aunque va disminuyendo también la demanda de autos mexicanos, ¿no? Sí, en los últimos datos que conocimos, pues todavía se ve una producción creciendo muy, muy fuerte, la producción automotriz. Tenemos aquí los datos, eh, los ponemos ahí en la pantalla. Sí, Es un crecimiento del 24,97% en la producción automotriz de mayo. sí, qué barbaridad. Así es. Las exportaciones creciendo todavía 14%. Y el mercado interno no se queda atrás, creciendo 17% en el mes de mayo. A pesar de que el crédito se ha encarecido para adquisición de vehículos, ¿no? Sí. Aquí también lo que ha pasado es que las cifras parecen muy altas porque el año pasado, recordemos, había una crisis de Sí, suministros de componentes que limitaron mucho la producción, ¿no? La gente que quería comprar un carro tenía que ponerse en lista de espera en las agencias y sí, esperar 4, 5, 6 meses para que llegaran las unidades, ¿no? sí, no Eh, había componentes, sí, entonces, también estamos aquí con una comparación pues muy fácil, ¿no? Porque el año pasado había problemas en los suministros. Pero bueno, pues sigue habiendo mes tras mes datos fuertes de tanto de producción como de exportaciones para Estados Unidos principalmente, como del mercado interno,
¿no? Luego tienes el dato de el financiamiento de la banca, Sí, ¿cómo va? que también llama la atención. Bueno, la cartera total creció 5.5% en términos reales, pero la de consumo, el crédito al consumo está creciendo más de 10% en términos reales, ¿no? Entonces, a las empresas está creciendo menos, ¿no? Pero el que la banca esté dando financiamiento también te está diciendo, pues no está tan mal las cosas. Normalmente Ahora, cuando las cosas se ponen mal, el es, gobierno, la banca, perdón, lo primero que hace es retraer el crédito. dejar? Sí, Ahora, siempre hay a veces que antes de que venga una crisis así de deuda, de sobreendeudamiento en las familias, pues surge un boom crediticio que de repente se acaba y entonces la gente se queda colgada de la brocha. ¿Qué tan posible sea que estemos en el auge previo a una crisis de sí, deudores? sí. En los años 90 sí tuvimos ese fenómeno. La economía crecía por el crédito, ¿no? Todo el mundo de repente de la noche a la mañana tuvo acceso al crédito a finales del sexenio de Salinas. Y Sí, entonces, sobre todo, se creció muchísimo el crédito hipotecario, no sé si recuerdas, ¿no? sí, por supuesto. Y entonces la gente estaba sobreendeudada Sí, y pues de plano quebró el sistema financiero. O sea, el boom de crédito fue tal que explotó y quedó como la banca quedó con pérdidas muy importantes, ¿no? Porque fue una política de crédito totalmente irresponsable. Estamos muy lejos de eso. Aquí, por ejemplo, todavía se presume mucho con la crisis bancaria que había en Estados Unidos, que la banca mexicana está muy bien capitalizada. Sí, es que da muy poco crédito, por estar capitalizada, porque no claro, presta, claro. ¿no? Y entonces, realmente me parece el riesgo de que estemos ante un boom de crédito que luego Sí. genere una crisis, lo veo muy Está lejano. muy lejano. Ok, Así es. perfecto, qué bueno. Bueno, pues alguna última apunte de las expectativas de crecimiento de la economía en el 2023. Nos han elevado de manera importante en algunos casos la perspectiva de crecimiento porque supongo está escondida ahí la posible recesión estadounidense. O sea, si no surge Así es. la recesión, pues entonces la economía mexicana pues no va a sufrir de lo Así mismo es. y entonces la tasa de crecimiento luce más. En Bursamétrica, a finales del año pasado, que pensábamos que la recesión en Estados Unidos iba a empezar en el segundo trimestre de este año, estimábamos una caída de la economía mexicana del 1%. Bueno, con todos estos datos sorpresivos, hemos estado revisando al alza y estamos ya estimando un 2.5% de crecimiento. El Banco Mundial dio a conocer esta semana sus revisiones también de crecimiento para, no nada más para México, para todo el mundo, pero para Sí, México también está asignando un crecimiento del 2,5%. sí. El, FMI y el Banco Mundial. BBVA Sí, están la OCDE estimando también. 2.4, Sí, la OCDE. El consenso de los analistas en las encuestas recientes de Banco de México y que hace Banamex entre analistas del sector privado sí. están ya en una estimación de 2% para este año, que va a seguir probablemente revisándose al alza, ¿no? Conforme vayan saliendo todos estos datos, Que ¿no? pues son buenos datos y Y, con eso y, vale la pena, sí. y Y la inflación para abajo también se está qué estimando, bueno. todavía alta, 5%, muy arriba de la meta que es 3%. Bueno, tres, si le agregas el más menos punto porcentual, pues ya no estamos tan lejos. Máximo tolerable de 4. Eh, Casi todo el mundo está viendo que se alcanza a menos del 4 hasta finales del 24. Sí, la Pero propia sí, autoridad sí lo marca, están, a sí. pesar de todo, sí están mejorando las expectativas de la economía mexicana. Bien, Ernesto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa de Economía de Frente. Gracias. Al Hasta contrario, la gracias a próxima ti. semana, será un placer platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, que estén bien. Gracias. Hasta Bye luego. bye.